No aceptes vivir de migajas cuando hay abundancia. ¿Has notado cuánta gente simplemente sobrevive? Trabajan, pagan cuentas, duermen, y al día siguiente todo se repite. Parece que la vida es solo eso, ir tras las cosas, conformarse con migajas. Pero quiero decirte hoy, en el nombre de Jesús, este no es el plan de Dios para ti. La palabra declara en Juan 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Dios no te ha llamado a vivir en constantes dificultades, ni en escasez emocional, espiritual ni financiera. Él no es un padre que da migajas. Él es el Dios de la abundancia, el Dios que abre ríos en el desierto, el Dios que multiplica panes y peces, el Dios que convierte las lágrimas en alegría y lo imposible en testimonio. Hoy, este mensaje es un llamado a que levantes la cabeza, reconozcas tu identidad de hijo y rechaces las migajas que el enemigo te ha ofrecido. Porque cuando comprendes quién eres en Cristo, dejas de mendigar bendiciones y comienzas a vivir como heredero de la abundancia de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar las migajas y tomar posesión de la abundancia que Jesús ya ganó en la cruz? La historia de Lucas, del desierto a las fuentes de agua viva. Lucas era un joven trabajador. Desde muy temprano aprendió que la vida no era fácil. Su padre siempre le decía, hijo, trabaja duro, paga tus deudas y no esperes mucho de esta vida, porque los sueños son para los ricos. Palabras como esas moldearon su corazón. Lucas creció creyendo que él había nacido solo para sobrevivir, nunca para prosperar. Día tras día corría detrás de las cuentas, endeudado, frustrado, sin fuerzas. En las noches miraba al techo de su pequeño cuarto y pensaba, ¿será que esta es toda mi vida? ¿Será que fui creado solo para luchar y nunca disfrutar? Por fuera sonreía, pero por dentro estaba vacío. Un día la tormenta llegó. Perdió su trabajo, las deudas aumentaron y su corazón se quebró. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para levantarse de la cama. La vergüenza lo consumía. Soy un fracaso, repetía en silencio. Una tarde, desesperado y con lágrimas en los ojos, Lucas entró en una pequeña iglesia que estaba en la esquina de su barrio. No sabía exactamente por qué había entrado. Tal vez buscaba consuelo, tal vez una respuesta, o quizás fue Dios mismo quien lo guió allí. El pastor predicaba con voz fuerte y clara, y de repente citó un versículo que parecía dirigido a él. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10 versículo 10. Esas palabras atravesaron el corazón de Lucas como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Vida en abundancia, ¿será posible para mí? Yo que siempre he vivido de migajas, ¿puede ser que Dios tenga más para mí? Mientras el pastor hablaba del amor de Cristo, Lucas comenzó a llorar. Lágrimas que no pudo contener bajaban por su rostro. En ese momento, levantó sus manos temblorosas y oró en silencio. Señor, estoy cansado de vivir de migajas. Si tú tienes abundancia para mí, yo la recibo. Si tú me llamas a algo más grande, aquí estoy. No quiero seguir viviendo como huérfano cuando tú me ofreces ser hijo. Ese fue el inicio de una transformación. No fue un cambio mágico de la noche a la mañana. No, la abundancia de Dios no siempre se manifiesta en segundos. Pero algo mucho más profundo ocurrió. Lucas entendió que Dios no lo había creado para el desierto eterno, sino para guiarlo a fuentes de agua viva. Su corazón empezó a llenarse de esperanza. Descubrió que la verdadera abundancia no es solo dinero, sino paz en medio de la tormenta, gozo en medio de las lágrimas, fuerza cuando todo parece perdido. Y poco a poco, paso a paso, Dios comenzó a abrir puertas, a proveer oportunidades, a multiplicar lo poco que tenía. Querido amigo, quizás tú te sientes como Lucas. Tal vez has aceptado que tu vida será siempre limitada, que lo mejor ya pasó, que solo queda conformarte con las obras. Pero hoy te digo, con la autoridad de la palabra de Dios, no aceptes vivir de migajas cuando hay abundancia en Cristo. Él no es un padre que da lo mínimo. Él es el Dios que prepara un banquete en presencia de tus enemigos. Él es el buen pastor que guía a verdes pastos. Él es el pan de vida que sacia para siempre. Lucas encontró esa verdad y nunca más volvió a ser el mismo. Y hoy, tú también puedes tomar la decisión de dejar las migajas y correr hacia la abundancia que Jesús ya compró para ti en la cruz. Dios no es un padre de migajas. Jesús dijo en Mateo 7 versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. Estas palabras son un golpe directo a la mentira de la escasez. Dios no es un padre de migajas. Piensa en esto, un padre humano, con sus errores y limitaciones,
aún así desea lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos padres trabajan día y noche, hacen sacrificios y hasta se privan de cosas solo para que sus hijos tengan comida, ropa y educación? Ahora, si padres imperfectos actúan así, ¿cómo no creer que nuestro Padre Celestial, perfecto, lleno de amor y gracia, quiere derramar bendiciones en abundancia sobre nosotros? El problema no está en el corazón de Dios. El problema está muchas veces en nuestra mente y en nuestra fe. Hemos aceptado la mentira de que pedirle más a Dios es egoísmo, cuando en realidad es honrar su generosidad. Lucas aprendió esta lección poco después de aquel servicio en la iglesia. Por años había creído que aceptar poco era señal de humildad. Con lo que tengo es suficiente, solía decir. Pero en el fondo no era humildad, era resignación. Y la resignación no viene de Dios. Humildad verdadera es reconocer que necesitamos de nuestro Padre, y aceptar con gratitud lo que Él tiene preparado para nosotros. Y déjame decirte, lo que Él tiene nunca son migajas. Cuando Lucas empezó a leer la Biblia, descubrió algo que lo impactó. Cada vez que Jesús se encontraba con personas en necesidad, no les daba lo mínimo, les daba lo máximo. El ciego no recibió solo un consuelo, recibió la vista. La viuda de Naín no recibió palabras bonitas, recibió a su hijo resucitado. Los hambrientos en el desierto no recibieron migajas, recibieron panes y peces multiplicados hasta que todos se saciaron, y aún sobraron 12 canastas. Ese es nuestro Dios. Él no trabaja con sobras, trabaja con sobreabundancia. Querido amigo, ¿qué imagen tienes de Dios? ¿Lo ves como un padre distante, que apenas da lo justo para que sobrevivas? ¿O lo ves como un padre cercano, amoroso y generoso, que se deleita en verte florecer? El enemigo quiere que pienses que Dios te ignora, que no le importan tus necesidades. Pero hoy el Espíritu Santo te recuerda, eres hijo, y tu padre no da migajas. Tal vez llevas años conformándote con poco, un matrimonio que apenas sobrevive, una vida espiritual apagada, una vida financiera siempre en rojo. Hoy te digo con la autoridad de la palabra, no aceptes eso como tu destino. Tu Padre Celestial tiene más. Tiene paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo que nadie puede quitar, provisión que abre puertas donde parece no haber salida. Lucas entendió esta verdad y comenzó a orar de manera diferente. Ya no pedía lo mínimo para sobrevivir, empezó a pedir como hijo, con confianza, con fe, con gratitud. Y así comenzó a ver cómo Dios respondía, no con migajas, sino con milagros. Amigo mío, hoy Dios te llama a levantar tu fe. No temas pedirle. No tengas miedo de creer en grande. Porque el Padre que te ama quiere darte no solo lo suficiente, sino lo que sobra, lo que abunda, lo que refleja su gloria. Dios no es un Padre de migajas, es el Padre de la abundancia. Identidad de hijo. Somos herederos de la abundancia. Romanos 8 versículo 17 declara: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estas palabras encierran una verdad que puede cambiar tu vida para siempre. No eres esclavo, eres hijo, y si eres hijo, eres heredero. Lucas comprendió esto después de semanas leyendo la Biblia y asistiendo a la iglesia. Hasta ese momento, había vivido como un mendigo espiritual. Creía en Dios, sí, pero en su corazón se veía como alguien indigno de recibir lo mejor. Sentía que su vida siempre sería limitada, como si las promesas fueran para otros, pero nunca para él. Un día, mientras meditaba en Romanos 8, fue como si una voz fuerte resonara dentro de su ser: Lucas, tú eres mi hijo. No eres huérfano, no eres esclavo. Eres heredero de mi abundancia. Esas palabras lo quebraron en lágrimas. Era la primera vez que entendía, de manera real, su verdadera identidad en Cristo. Querido amigo, muchos viven igual que Lucas. Conocen a Dios de lejos, creen en su existencia, pero siguen caminando como esclavos de la culpa, del miedo, de la escasez. Han aceptado migajas porque nunca descubrieron que la cruz los adoptó como hijos del Rey. Déjame decirte algo con toda claridad: el enemigo quiere que olvides quién eres. Porque cuando olvidas tu identidad, aceptas cualquier cosa. El hijo pródigo, en Lucas 15, terminó comiendo comida de cerdos no porque su padre no tuviera abundancia, sino porque había olvidado quién era. Cuando volvió en sí, recordó: en casa de mi padre hay abundancia de pan, y ese recuerdo lo llevó de regreso al banquete preparado para él. Así es contigo. No importa cuánto tiempo hayas vivido lejos, cuánto te hayas conformado con migajas, cuánto hayas creído que no mereces nada. La verdad es esta: eres hijo del Dios Altísimo, y como hijo tienes acceso a la herencia de abundancia en Cristo. Ahora bien, ¿qué significa esa herencia? No siempre será riqueza material, aunque Dios también puede prosperar.
La herencia incluye paz en medio de la tormenta, fortaleza cuando todos te abandonan, gozo que no depende de las circunstancias, y sí, provisión para cada necesidad. La herencia es la plenitud de Cristo mismo viviendo en ti. Cuando Lucas entendió esto, comenzó a caminar diferente. Sus hombros ya no estaban caídos, su mirada ya no era de derrota. Aún no había conseguido un nuevo trabajo, aún había problemas, pero su espíritu estaba lleno de certeza. Soy hijo, y como hijo no aceptaré menos de lo que mi padre ha preparado para mí. Esa convicción fue el motor que lo levantó. Y pronto las puertas comenzaron a abrirse. Amigo mío, ¿cómo te ves a ti mismo hoy? ¿Te ves como esclavo de las deudas, como prisionero del pasado, como alguien indigno de lo mejor? ¿O te ves como lo que realmente eres, hijo amado, redimido, herencia viva de Cristo Jesús? El diablo siempre ofrecerá migajas, pero el Padre siempre ofrece la mesa completa. Hoy el Espíritu Santo te recuerda, no eres un extraño, no eres un siervo que espera en la puerta. Eres hijo, eres heredero, eres coheredero con Cristo. Camina con la frente en alto, porque la abundancia no es un privilegio de unos pocos, es tu herencia como hijo de Dios. La mentalidad de la escasez vs la mentalidad de la fe. Filipenses 4 versículo 19 declara: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escucha bien, la escasez no comienza en el bolsillo, comienza en la mente. No es primero una falta de dinero, sino una falta de fe. Lucas entendió esto cuando empezó a caminar con Cristo. Por años había vivido con una mentalidad de escasez. Cada vez que recibía un salario, pensaba, esto nunca será suficiente. Cada vez que enfrentaba un problema, murmuraba, nunca voy a salir de esto. Su boca repetía lo que su mente creía: escasez, limitación, derrota. Pero la palabra de Dios comenzó a renovar sus pensamientos. Descubrió que la fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. La fe mira más allá del desierto y ve los ríos que Dios puede abrir. Recuerda la historia de los 5 panes y 2 peces. Los discípulos tenían una mentalidad de escasez. Señor, ¿cómo vamos a alimentar a esta multitud con tan poco? Pero Jesús tenía una mentalidad de fe. Levantó el pan al cielo, lo bendijo y lo multiplicó hasta que todos comieron y aún sobraron canastas. La diferencia no estaba en los recursos, sino en la perspectiva. Amigo, ¿qué mentalidad gobierna tu vida hoy? Si tu corazón está lleno de pensamientos de derrota, aunque tengas mucho, siempre sentirás que no es suficiente. Pero si tu corazón está lleno de fe, aunque tengas poco, verás la mano de Dios multiplicando lo que pones en sus manos. Lucas comenzó a cambiar su manera de hablar. Ya no decía, no puedo, no tengo, nunca lograré. Empezó a declarar, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? En Cristo soy más que vencedor. Y déjame decirte, lo que declaramos con fe abre puertas en el mundo espiritual. Lo que antes era un desierto empezó a florecer, porque Lucas dejó de pensar como esclavo y comenzó a pensar como hijo. La mentalidad de la escasez paraliza, la mentalidad de la fe impulsa. La escasez te dice, guarda lo poco que tienes, porque nunca habrá más. La fe te dice, pon lo poco en las manos de Dios, y Él lo multiplicará. La escasez te hace vivir como víctima. La fe te hace vivir como vencedor. Querido amigo, el enemigo sabe que si logra mantenerte prisionero de una mentalidad de escasez, nunca tomarás posesión de las promesas de Dios. Por eso, día y noche te susurra, no se puede. No eres digno. Nunca tendrás más. Pero hoy la voz del Espíritu te dice, cambia tu mentalidad. Deja de mirar la escasez y comienza a creer en mi abundancia. Cuando Lucas comprendió esto, la esperanza comenzó a llenar su corazón. No fue rico de un día para otro, pero dejó de ser pobre en su mente. Y esa transformación fue el inicio de un nuevo destino. Hoy quiero desafiarte, rompe las cadenas de la escasez mental. Llena tu boca con promesas, llena tu mente con la palabra, llena tu corazón con fe. Porque el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que multiplicó los panes, el Dios que resucitó a los muertos, es el mismo que promete suplir todo lo que te falta según sus riquezas en gloria. Y déjame recordarte algo, sus riquezas nunca se agotan. El poder de la gratitud y de la siembra. 2 Corintios 9 versículo 6 declara: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lucas descubrió una verdad poderosa en su caminar con Dios: la abundancia no llega solo por pedir,
también llega por agradecer y sembrar. Por años, él había vivido quejándose. Cada vez que recibía su salario, murmuraba: «Esto no alcanza, la vida es injusta, nunca saldré adelante». Pero un día, escuchó a un predicador decir: «Lo que agradece se multiplica, lo que desprecia se pierde». Esas palabras lo sacudieron. Comenzó entonces a cambiar la queja por gratitud. En vez de decir: «Es muy poco», comenzó a decir: «Gracias, Señor, porque en mis manos hay semilla. Y tú eres poderoso para multiplicarla». Esa actitud abrió la puerta a lo sobrenatural. Porque la gratitud transforma lo poco en suficiente, y lo suficiente en abundancia. Amigo mío, quizás hoy miras lo que tienes y piensas: «Es demasiado poco». Pero en las manos de Dios, lo poco nunca se queda pequeño. Recuerda a Jesús frente a los 5 panes y 2 peces. Antes de multiplicarlos, él levantó los ojos al cielo y dio gracias. La multiplicación comenzó con gratitud. La gratitud abre el cielo. La queja lo cierra. Lucas también aprendió otra lección: sembrar. Durante años había retenido todo lo que tenía porque vivía con miedo de quedarse sin nada. Pero el Espíritu Santo le mostró: la semilla que guardas se muere, la semilla que siembras produce cosecha. Así que, aun en medio de sus deudas, Lucas comenzó a apartar una parte para sembrar en la obra de Dios y en personas necesitadas. Al principio le costaba. Su mente le gritaba: «Estás loco. No tienes suficiente ni para ti, ¿cómo vas a dar?». Pero su corazón recordaba: el que siembra con generosidad, cosecha en abundancia. Y así fue. A medida que sembraba con fe, puertas se abrían. No siempre era dinero lo que recibía, muchas veces era favor, oportunidades, provisión inesperada. Pero siempre llegaba. Querido amigo, aquí hay un principio eterno: lo que no sueltas, no se multiplica. El grano de trigo que queda en el granero nunca dará fruto. Pero el que cae en tierra, muere y produce mucho fruto. La gratitud cambia tu corazón. La siembra cambia tu destino. La gratitud te conecta con el carácter de Dios. La siembra te conecta con su provisión. Hoy el Señor te pregunta: ¿seguirás viviendo con un corazón cerrado, reteniendo todo, quejándote de todo? ¿O abrirás tus manos para sembrar con fe y tu boca para agradecer en todo? Lucas tomó la decisión. Se volvió agradecido en lo poco y generoso en la siembra. Y pronto comenzó a ver cosechas donde antes solo veía desiertos. Amigo mío, escucha esto. La abundancia de Dios no viene para los que guardan con miedo, sino para los que agradecen y siembran con fe. No aceptes vivir quejándote de migajas. Empieza a sembrar y a dar gracias, porque tu Padre tiene una cosecha abundante preparada para ti. Recuerda, lo que agradeces se multiplica, y lo que siembras regresa en abundancia. Milagros suceden cuando rechazamos las migajas. Marcos 7 versículo 28 nos relata la respuesta de una mujer sirofenicia a Jesús. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Esta mujer no era del pueblo de Israel, no tenía derecho, según la cultura de ese tiempo, a acercarse a Jesús. Pero su hija estaba atormentada y ella no aceptó quedarse con los brazos cruzados. Fue tras el maestro. Cuando Jesús probó su fe diciendo que el pan era para los hijos, ella no retrocedió. Dijo: Señor, aunque sea migajas, dame algo. Y lo que recibió no fue migajas, sino abundancia. Su hija fue completamente liberada. Aquí está la gran lección: los milagros ocurren cuando nos negamos a aceptar menos de lo que Dios ha prometido. Lucas entendió esto en un momento clave de su vida. Había pasado semanas buscando empleo sin éxito. Una noche, mientras oraba, sintió la tentación de conformarse. Tal vez debo aceptar cualquier cosa, aunque no alcance, tal vez esto es lo que me toca. Pero de pronto vino a su mente la historia de la mujer sirofenicia. Y en lágrimas dijo: Señor, yo no aceptaré migajas. Tu palabra dice que soy hijo, y los hijos tienen pan en la mesa. Yo espero en ti. Esa oración marcó un antes y un después. Pocos días después, recibió una oferta de trabajo que no solo cubría sus necesidades, sino que le abrió la puerta a un futuro de crecimiento. No fueron migajas, fue abundancia. Amigo mío, ¿cuántas veces has aceptado menos de lo que Dios quiere darte? Quizás te has conformado con una fe fría, con un matrimonio que apenas sobrevive, con una vida financiera siempre en números rojos, con sueños enterrados porque piensas que nunca se harán realidad. Pero escucha, no aceptes las migajas del enemigo cuando el Padre ha preparado para ti un banquete. El diablo quiere que pienses que lo mínimo es suficiente. Dios quiere que vivas en plenitud.
Los milagros no suceden en corazones resignados, sino en corazones determinados. La mujer sirofenicia no aceptó un no como respuesta, y esa fe conmovió el corazón de Jesús. Bartimeo, el ciego, gritaba una y otra vez: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque lo mandaban callar, no aceptó el silencio. Y recibió la vista. La mujer con flujo de sangre no se conformó con mirar a Jesús de lejos, se arrastró entre la multitud para tocar su manto, y recibió sanidad. Todos ellos tenían algo en común: se negaron a aceptar migajas. Querido amigo, la fe verdadera no es pasiva. La fe se aferra, la fe insiste, la fe proclama: Dios prometió, y yo lo creo. Lucas aprendió que cada vez que rechazaba la resignación y se aferraba a la promesa, algo sobrenatural ocurría. No siempre en el tiempo que él quería, pero siempre en el tiempo perfecto de Dios. Hoy quiero decirte con toda fuerza: no te conformes con migajas de paz cuando Cristo te ofrece paz que sobrepasa todo entendimiento. No aceptes migajas de gozo cuando el Espíritu Santo quiere llenar tu corazón de alegría verdadera. No aceptes migajas de provisión cuando tu Padre promete suplir todas tus necesidades según sus riquezas en gloria. Rechaza las migajas y levántate a recibir la abundancia que Cristo ya conquistó para ti en la cruz. El llamado a la abundancia en Cristo. Juan 10 versículo 10 nos recuerda la promesa más poderosa de Jesús: Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Después de todo lo que Lucas aprendió, después de comprender que Dios no da migajas, que somos hijos, que la fe abre puertas, y que la gratitud y la siembra multiplican, llegó a la conclusión más importante de su vida: la abundancia no es lujo, no es vanidad, no es privilegio de unos pocos. La abundancia es el plan de Dios para todo hijo que cree. Querido amigo, hoy Dios te habla a ti, aquí y ahora. ¿Aceptas vivir en migajas, conformándote con poco, con lo que te sobra de la vida, con lo que otros te dejan? ¿O quieres tomar posesión de la vida plena que Cristo ofrece, una vida llena de paz, gozo, provisión y propósito? Lucas entendió que la abundancia comienza en la mente, se fortalece en el corazón y se manifiesta en la obediencia. Comenzó a buscar a Dios de manera constante, a estudiar su palabra, a orar sin cansancio, a confiar y a obedecer. Y Dios le mostró que cada promesa era verdadera, que cada bendición estaba disponible y que nada de lo que Él ha preparado para sus hijos es escaso. La abundancia no es solo dinero. No es solo salud. No es solo éxito. La abundancia es plenitud en cada área: espiritual, emocional, familiar y material. Es la paz que permanece cuando el mundo se cae a tu alrededor. Es la alegría que no depende de circunstancias. Es la fuerza que te levanta cuando todo parece perdido. Es vivir como hijo, y no como huérfano. Hoy, tú también puedes decir: Señor, no quiero migajas. Quiero tu abundancia. Quiero lo que tú prometiste. Quiero caminar en la plenitud de tu provisión y de tu amor. Si tomas esa decisión, abrirás la puerta a milagros, oportunidades y bendiciones que nunca imaginaste. El llamado final es claro. No te conformes con menos de lo que Dios ha prometido. No te limites por la duda, por el miedo o por las circunstancias. No aceptes una vida de resignación cuando Jesús ha venido a darte vida, y vida en abundancia. Ríndete a Cristo hoy. Confía en su palabra. Cree en su promesa. Camina como hijo heredero de Dios. Porque cuando decides rechazar las migajas y recibir la abundancia que Él ofrece, tu vida ya no será la misma. Comenzarás a ver milagros, a experimentar la paz, a recibir la provisión y a vivir con propósito. Lucas tomó esa decisión, y su historia se convirtió en testimonio de fe, obediencia y esperanza. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. No aceptes migajas. Toma la abundancia de Cristo. Vive como hijo, no como mendigo. La vida plena que Él prometió es tuya.